Aquí por la 90.9 en Guayas, Los Ríos, en la 94.9 en la provincia de Santa Elena. También nos escuchan a través de la 92.7 FM en modular, allá en Esmeraldas, en el cantón Atacames, donde le gusta ir a la economista Artola a las playas de Esmeraldas. Ya todo se sabe, todo se sabe. La saludamos como siempre. Ella muy amable con los medios de comunicación, particularmente con este, y la saludamos como siempre agradeciéndole y espero que esté muy bien. Y vamos a hablar de el comportamiento de la economía a través de los principales indicadores macroeconómicos. Mi compañera, la magíster Joana Ramos, comienza esta entrevista con usted, mi estimada Verónica. Gracias, Johanita. economista. Va a ser una entrevista complicada porque estoy aquí con dos economistas, ¿no? No, que saben para justamente nada, la economía. Bueno, para vamos a hacerlo. nada. ¿Qué pasó? Vamos a que también nuestros oyentes se interesen bastante por este tema, no solamente el político. Ya nos acompaña aquí en Caché Noticias su opinión la economista Verónica Artola, la ex gerente del Banco Central del Ecuador. Economista, muy buenos días. Muy buenos días, Joana. Buenos días, Clever. Qué gusto verles a los tiempos. Muchísimas gracias por la invitación. Como usted dice, Joana, creo que siempre los temas económicos, lo importante es que la ciudadanía vaya entendiendo, vaya viendo cuáles son las implicaciones, porque todavía estamos en años complicados, ¿no? No logramos salir y creo que justamente poder conversar con ustedes de este tema es muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarnos la entrevista. Y justamente cuando uno habla de el Producto Interno Bruto, cuando uno habla del superávit, dice, bueno, eso a mí no me importa, eso es por allá, las exportaciones, yo simplemente compro en la tienda del barrio, eso no me interesa. Pues no, nosotros vamos a acercar esos temas económicos a la gente. Bueno, hay buenas noticias, ¿no? En teoría, o por lo menos por encima, revisando las últimas cifras del Banco Central, el alza del precio del petróleo y la mayor recaudación por la reforma tributaria y por el aumento de las ventas internas dejan un superávit fiscal de al menos $600 millones en este primer trimestre del 2022. Esto significa, y se lo consulta usted como exgerente del Banco Central del Ecuador, que la economía del país se va levantando ya. Yo no creo que lo que usted acaba de mencionar de cómo, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, ciudadanizar estos temas macroeconómicos es súper importante. Y antes de contestar esa pregunta, yo creo que entender qué es el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? ¿Qué es el déficit fiscal? ¿Cómo me afecta a mí en la vida diaria? Es indispensable. Yo creo que los temas fiscales son importantes, Joana. Yo creo que es una buena señal definitivamente que el hueco, por así decirlo, que el déficit fiscal se vaya cerrando. Pero también hay otra noticia positiva, que es justamente lo que publicó el Banco Central el día viernes, que es el crecimiento económico de la economía, ¿no es cierto?, medido justo por el Producto Interno Bruto, que nos dice que crecimos en 4,2%. Entonces, ese es un crecimiento interesante, más grande de lo que se había estimado en su momento, y por supuesto, después de un año tan complicado como fue el 2021, donde el decrecimiento fue el más grande que hemos tenido en la historia económica del país, son buenas noticias. Pero, siempre los economistas decimos, pero hay algunas cositas, ¿no? Pero todavía el crecimiento económico del Ecuador sigue estando por debajo de la región. La CEPAL, por ejemplo, estima que para este año 2022 a nivel de Latinoamérica se va a crecer en alrededor del 2,9%. Y justamente el Banco Central el día viernes estima que para este año 2022 vamos a crecer en 2,8%, es decir, por debajo de la región, y solamente superamos a 3 países, Argentina, Brasil, Nicaragua y Venezuela no creo que hay que tomarle mucho en cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto ya para que la gente sienta, ¿no? Obviamente el año 2021 fue interesante, fue creciendo, fue bueno, pero en el año 2021, pero en el año 2022 esperaríamos y quisiéramos que el crecimiento económico sea más alto, pero no le estamos viendo eso. Yo creo que uno no tiene que asustarse con el déficit fiscal. El déficit fiscal per se no es malo. Que haya esos datos que usted acaba de mencionar, por supuesto que es positivo, porque significa, ¿no es cierto?, para la gente que nos está escuchando, significa que el Estado está gastando menos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eso también tiene las finanzas públicas más saludables. Pero necesitamos que gaste menos en este momento, es la pregunta, ¿no? Yo creo que en este momento con la economía necesita reactivarse, necesitamos inversión pública, necesitamos generar fuentes de trabajo. Entonces, yo sí creo que el Estado podría recurrir
a esta inversión pública que fue tan importante en algunos años. Y justamente, obviamente sin descontextualizar, pero importante. Y justamente sí, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Ok, estamos viendo que el Estado está mejorando en sus recaudaciones, que tiene liquidez en este momento. Prueba de ello es que incluso se han pagado a algunos proveedores cuyas deudas ya se venían arrastrando por algunos meses. Se están un poco limpiando las cuentas, pero falta esa inversión. Usted lo ha dicho ya, no se ve esa inversión que en este momento es tan necesaria justamente en la calle, ¿no? En la gente que vive del día a día. Así es, Joana, y lamentablemente no lo estamos viendo ni por el lado del sector privado, ni por el lado del sector público. ¿A qué me refiero? Justamente con datos del Banco Central del día viernes de balanza de pagos. Si nosotros fue la inversión durante el primer semestre del año 2021, es decir, todavía con el anterior gobierno, tuvimos nosotros una inversión de 362 millones de dólares. Y si vemos la inversión del segundo semestre, que prácticamente ya es con este nuevo gobierno, son 257 millones. ¿Qué quiero decir? Que incluso en el segundo semestre del año 2021, la inversión extranjera directa fue menor a lo que se recibió en el primer semestre. Y si vemos en datos anuales, en el año 2021 se recibieron 620 millones de dólares comparados con los casi 1.100 millones del año 2020. Entonces, no se está reactivando la inversión, Joana, lamentablemente. Yo entiendo que esa ha sido una apuesta muy grande de este gobierno, pero yo lo he dicho también, no solamente es tener una nueva ley. Yo creo que en el Ecuador lo que nos está haciendo que no venga esa inversión extranjera directa, no repunte la economía como quisiéramos, también es la inestabilidad política en la que estamos viviendo. Si vemos, por ejemplo, los datos trimestrales del Ecuador, en el segundo trimestre del año 2021 crecimos muy fuerte, pero después los siguientes trimestres empezamos a crecer, pero en menor medida. ¿Y por qué es eso? Porque la gente, los inversionistas del capital, dice, veamos qué pasa en este país para ver si quiero invertir. Entonces yo creo que eso es, y justamente lo que usted mencionaba, no se ve ni por el lado privado, que les acabo de mencionar esos datos, y por el lado público creo que es una demanda ciudadana que decimos, con esto de la guerra, el precio del petróleo está sobre los $100. Yo sé que no es un análisis tan sencillo de decir, estuvo presupuestado en 50, tengo 100, entonces ahora me puedo gastar 50. No es así. Y para que la gente también que nos está escuchando, sería lindo, pero no es así. Pero yo sí creo que el gobierno, y siendo muy respetuosa en eso, creo que el gobierno sí podría buscar mecanismos más innovadores, por así decirlo, más creativos, para poder generar esta inversión que se necesita con esos recursos adicionales que tenemos del precio de petróleo. Inversión necesaria, justamente. Con esa frase me voy a quedar. Estamos conversando con la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. ¿Quién mejor que ella para analizar las cifras, no? Economista Cleverchica. Muchas gracias, Johanita. La verdad, ese look, muy bien, Verónica. Muy bien ese nuevo look de luce. Exacto, ya más rejuvenecida, sin el estrés del Banco Central. Seguro, y ojalá que la tengamos en algún momento por acá en Guayaquil para repetir ese desayuno con bolón acá en la radio, ¿no? ¿Sabe que le tomo la palabra, Clever, ya saben, me encantan los bolones, sí, le tomo la palabra. Le invitará también. Siendo gerente general del Banco Central, ella vino a la radio y degustamos un desayuno con bolón aquí. ¿Sabe que hay que reconocer algo? Y eso yo también lo he dicho con algunos otros funcionarios a los que ya hemos entrevistado aquí. Son muy pocos los funcionarios que realmente tenían esa apertura con los medios de comunicación. Y Verónica Artola, la economista Verónica Artola, es uno de ellos. Cuando fue gerente del Banco Central del Ecuador, ella siempre atendía a los medios. Bueno, ella es de carrera. Muchas gracias, Joana. Verónica es de carrera, cuidado, era de carrera en el Banco Central, así que, y ya los que han hecho o hemos hecho carrera en el Banco Central, ya no estamos en las nubes. Y hemos tenido el honor acá también de haberle brindado un encebollado, ¿sabe a quién? Al embajador de los Estados Unidos, a señor Chapman, que el de seguridad se quedó loco sirviendo al embajador, sirviéndose un encebollado aquí en la radio. Pero bueno, muy bien. Son experiencias y gratas, por cierto. Verónica, ¿por qué? Y esto obviamente
nosotros tenemos una ética los profesionales y de ninguna manera vamos a afectar en lo personal al actual ministro de Economía. Pero la pregunta es, ¿por qué la actual política económica del régimen está empeñada en reducir a rajatabla, como se dice comúnmente, el déficit fiscal y, por otro lado, incrementar las reservas monetarias, la Reserva Monetaria Internacional, dejando, se puede decir, a un lado la inversión pública? ¿Por qué? No tengo esa respuesta, que no sé cuál es lo que está pensando el Ministerio y el Ministro de Finanzas. Yo creo que, y ahí un poco retomando lo que decíamos hace un momentito, es más fácil, claro, ahora sin ser funcionaria pública, sin el estrés, poder comentar. Y yo siempre eso lo digo, por eso decía, respetuosamente, a veces viendo los toros de lejos es más fácil. Pero también una cosa es con violín y otra es con guitarra, como dicen a veces. Cuando antes de sentarse en esos puestos muchas personas decían, es facilito, esto se arregla en 3 minutos y ya está. Y no es así, porque tienes un montón de variables que tienes que arreglar. Yo sí creo, y con todo cariño, y yo he tenido una relación con el ministro de Finanzas actual, pero creo que sí le falta un poquito de poder comunicar al menos cuál es la política económica de este gobierno, qué se quiere. ¿Se quiere una economía liberal en donde todo se privatiza? Ok, si es por eso, esa línea, de acuerdo, pero vamos con eso. ¿O qué se quiere hacer? Como yo decía, incluso hay unos libros que hablan del mito del déficit fiscal. Yo creo que no hay que tenerle miedo nuevamente. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio adecuado entre reactivación, inversión, ¿no es cierto? Y obviamente buscar tener unas finanzas saludables. Y ahí topo el tema monetario que usted decía, Clever. Yo sí soy una defensora, y usted recuerda que conversamos muchas veces, incluso también informalmente, de la importancia de tener un banco central independiente, la importancia de que las reservas internacionales se manejen adecuadamente y no sirvan para financiar el Estado. Pero lo que también coincido con usted en este momento es que sí se puede ser creativos para ver cómo ese dinero que está en la Reserva Internacional se puede canalizar, no comprando papeles de finanzas, porque no creo que es la medida, pero sí a través del sistema financiero. Reactivemos los títulos del Banco Central, reactivemos las ventanillas de redescuento del Banco Central. ¿Por qué no hacer esos fideicomisos de vivienda que en algún momento se hicieron y funcionaron muy bien, con el de la mano, obviamente, del sector financiero? Tenemos 9,000 millones de reservas, es importante, sí, y eso, yo digo, me hubiera encantado ser gerente del Central con 9,000 millones de dólares. Yo tuve que administrar una reserva de 1,500 millones de dólares. Entonces, incluso en ese momento tratamos de buscar qué mecanismos lo hacíamos. Entonces, al punto que voy y tratando de responder su pregunta, no sé qué está pensando, pero lo que sí creo que se tiene que hacer, y obviamente viendo desde fuera, es que se tiene que ver mecanismos para poder reactivar la economía. Hay unos datos muy decidores en el sentido de que entiendo que la pandemia, yo lo he dicho, fue muy complicada, no nos imaginamos, la economía decreció mucho, pero en un año de pandemia, Clever, Joana y a las personas que nos escuchan, retrocedimos 10 años en niveles de pobreza, extrema pobreza y desigualdad. Eso es súper complejo, niveles en los que no habíamos vivido antes, y ni se diga temas de desigualdad de género, de violencia, de falta de oportunidades. Hay un dato también que yo no creo que es positivo, pero igual publicado por el Banco Central el día viernes, el nivel de remesas, Clever, Joana. El año pasado, en el año 2021, las remesas alcanzaron los 4,300 millones de dólares. Y el año previo, en el año 2020, fueron alrededor de 3,400 millones, es decir, casi 1,000 millones adicionales en el 2021. Y eso no necesariamente es porque nuestros migrantes están ganando más, sino que quiere decir que más migrantes están saliendo del país. ¿Es eso buena noticia? Si vemos las cifras frías de balanza de pagos, decimos sí, porque nos están ingresando más dólares. Pero si vemos detrás las historias de personas que no están consiguiendo trabajo, que no están teniendo una visión positiva del Ecuador, entonces prefieren irse. Y yo tengo amigos muy cercanos que justamente trabajábamos juntos y tal, hace un año ya casi que hemos salido del Central y no consiguen trabajo, gente muy valiosa. Entonces yo creo que esos temas sí se tienen que analizar y ver qué política pública se puede generar para justamente crear nuevas fuentes de empleo, rescatar las que se han perdido durante los últimos años. 7 de la mañana, 52 minutos, dialogando con la economista Verónica Tola, aquí en Caché Noticias y Opinión.
Vea, indudablemente la situación política juega un papel determinante en cualquier sociedad, ¿no? Cualquier sociedad. Y nosotros, lamentablemente, en estos casi un año, hemos vivido una inestabilidad política y la estamos viviendo. Eso constituye un factor determinante, especialmente para la inversión. Y eso vamos a coincidir todos, ¿ya? Sin embargo, no, de alguna manera, no estamos haciendo o cumpliendo con esa asignatura de buscar el punto de equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ojalá en los próximos días o la próxima semana esto se regularice, por así decirlo. Sin embargo, también debo de decir, pues, que usted también va a coincidir o coincidimos que desde el Ministerio de Economía se pueden hacer muchas cosas, porque es evidente que, por un lado, las remesas han aumentado, como lo acaba de decir usted. Por otro lado, la reforma tributaria ha dado más ingresos a la caja fiscal. Por otro lado, la diferencia del precio del barril de petróleo, los excedentes, otro ingreso. Ya, y no hemos tenido, tanto es así que por el momento no sentimos esos 700 millones que el Fondo Monetario Internacional nos tiene pendiente. No le estamos dando importancia porque tenemos liquidez. Pero la pregunta que todos nos hacemos es por qué acumular, por qué guardar y por qué no sacar dinero, como usted lo acaba de decir, a través del mercado y dirigirlo, por ejemplo, a la obra pública, que es la generadora también de empleo, pero más que nada es generadora o dinamizadora de la economía. Entonces, por ahí está el camino a una verdadera reactivación, porque por ahí salió, dice el gerente del Banco Central actual, es que la economía se ha reactivado, miren los resultados del año 2021. No, es que la gente no salió a gastar su poco dinero en el 2020, porque la gente pasó metida en su casa, Verónica. Entonces, a partir de enero del 2021, fue poco paulatinamente aumentando la actividad comercial. La gente fue ya a demandar bienes finales. Entonces, es propio que las ventas aumentaron. Pero eso no significa que la economía se haya reactivado, porque si la economía se ha reactivado, no estuviéramos hablando de los niveles de desempleo que tiene el país, pues, mi querida Verónica. Entonces, es propio decir, pues, que el ministro de Economía, que es 100% fondo monetarista, y usted lo sabe, entonces, pues, yo estoy seguro que no ha ido a ningún mercado. No ha ido a ningún mercado, no sabe cómo se mueven los precios, no sabe, no. Entonces él ve números fríos, tal igual como su despacho, frío. Entonces, Verónica, creo que hay que empujar esto porque, si bien es cierto, el indicador macroeconómico más importante para medir una economía es el PIB, que es la sumatoria de todos los bienes finales en un año, ese es el concepto básico. Pero hay otros, por ejemplo, los bancos están con sus dineros ahí, en las bóvedas. La gente no demanda dinero, no va a crédito. ¿Por qué? Porque está caro el crédito, está caro. Y la gente mira, ¿dónde invierto? ¿Qué hago? Pero no hay el poder de compra, no existe el poder de compra. Y ahí entonces las implicaciones, Verónica, y qué hacer, qué le podemos sugerir. O sea, todo lo que usted acaba de decir, Clever, es totalmente correcto y yo solamente... Adicional a lo que usted dice, el tema político, que ya sabíamos que venía algo así, porque ya sabíamos que la Asamblea iba a estar bastante atomizada.
pero yo sí creo que el Ejecutivo y en este país sí tiene toda la fuerza para gobernar, no sé si por decreto, pero con otros temas, ¿no? Yo creo que nuevamente no solamente es el tema de la ley, sino que justamente se necesita generar todo este ambiente positivo. Y yo lo he dicho y creo que el tema de expectativas en la ciudadanía es tan importante también, porque es en función de lo que usted decía. Si yo tengo expectativa de que no voy a tener trabajo, de que no voy a poder o que me van a votar, o que no voy a poder vender lo mismo, o de quién sabe qué va a pasar, que en 6 meses voy a tener muerte cruzada y tengo que ir otra vez a elecciones presidenciales y quién sabe qué viene. Entonces mis expectativas como ecuatoriano por eso están bastante negativas, no tengo una perspectiva positiva. Entonces si es así, ¿cómo invierto, cómo consumo, cómo gasto? Es lo que usted dice. Y yo coincido de que, claro que la economía ecuatoriana creció, porque, o sea, después de un decrecimiento del 7,8, lo mínimo que teníamos era que crecer en el 2022, en el 2021, sí, crecimos más allá de lo esperado, pero igual, el crecimiento del año 2021 está por debajo de lo que creció Colombia, que creció casi en un 9%, lo que creció, ¿no es cierto?, Perú, que creció casi en un 8%, por debajo de nuestros países vecinos. Pero, Clever, la economía se fue desacelerando. En el segundo trimestre crecimos en 11,6%, en el tercer trimestre en 5,5% y en el cuarto trimestre 4,9%. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted dice y lo que la ciudadanía estamos sintiendo. Yo ahora con el sombrero, digamos, desde el sector privado, tratando de sacar contratos, tratando de apoyar, asesorando, ¿no es cierto?, a ciertas empresas que dicen, no estoy vendiendo, me va a tocar votar a gente, ¿qué hago? Que no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno está en el sector público, que es distinto. Si yo no vendo este mes, no cobro nomás, no puedo, no tengo sueldo. Entonces necesitamos de alguna manera reactivar ese sector privado. Y ahí lo que usted decía, el sector de la construcción, yo siempre lo he dicho, yo creo que el sector de la construcción es indispensable en este país, es el que más mano de obra mueve y solamente el sector de la construcción pesa más del 70% dentro de esa variable de inversión que usted decía dentro del PIB. Entonces yo creo que hay que pensar en esa política pública. No tenemos los niveles del año 2000, ¿no es cierto?, 14, 15, que gastábamos o invertíamos 10,000 millones de dólares, no hay. Pero creo que aumentar un poquito más de lo que ahorita se tiene, que no son ni 1,000 millones en el presupuesto general del Estado, creo que sí se puede. Yo creo que eso no va a generar que el fondo nos quite el apoyo. Yo conversé y me senté con el Fondo Monetario, son personas que si se les explica las cosas, ellos entienden perfectamente, no te ponen una pistola en la cabeza para firmar las cartas de intención o los acuerdos o las metas, se puede conversar y ellos también te asesoran, te apoyan. Entonces no tengamos miedo tampoco en esa línea, o los multilaterales, creo que somos lo suficientemente soberanos y lo suficientemente capaces como para decir, en este año tal vez el déficit voy a reducir un poquito menos de lo esperado, pero mis indicadores sociales van a mejorar, que creo que eso es lo que la gente necesita. Necesitamos que la economía se reactive, porque si no este año 2022, incluso ese 2,8 no vamos a llegar y vamos a estar, como digo, muy por debajo de la región. Una pregunta delicada, mi querida Verónica. ¿Para qué estamos incrementando la Reserva Monetaria Internacional? ¿Será para tener tranquilos a los tenedores de bonos? Yo creo, Clever, que va más allá de eso. Ahí sí, yo creo que tener en una economía dolarizada una reserva internacional fuerte es muy importante. Yo creo que no se tiene que confundir como que la reserva internacional es de libre disponibilidad, como era antes, sino que, ¿no es cierto?, se necesita justamente para precautelar todos esos pagos internos y externos que tiene la economía. ¿Que da seguridad a los tenedores de bonos? Por supuesto, tampoco se puede negar, pero también da seguridad a los inversionistas. Yo recuerdo cuando estaba en el Central y nos reuníamos con inversionistas y decían, oigan, pero su reserva internacional es muy baja, no cubre ni los depósitos que ustedes tienen en el Banco Central de los ciudadanos que tienen indirectamente en el Central. Entonces yo creo que por ahí sí, pero nuevamente, cuando hicimos la ley Clever, sí dejamos caminos para que esa reserva se pueda utilizar. Nunca se cerraron todos los caminos. ¿A qué me refiero? Se cerró el financiamiento de Banco Central al Ministerio de Finanzas, sí, y yo sigo manteniéndome que es lo adecuado, porque el Banco Central tenía que recuperar esa figura de un ente confiable, de un ente independiente, de un ente que esté por encima, ¿no es cierto?, de alguna manera viendo las cosas y no entregando al Ministerio de Finanzas, pero dejamos abierta
los títulos de Banco Central, dejamos abierto el tema de las tasas, de los redescuentos, dejamos en el Banco Central todo el tema de administrador fiduciario, entonces por lo tanto se pueden generar fideicomisos con las instituciones financieras, tanto cooperativas como bancos. Entonces, tener 9,000 millones tal vez no necesitamos, tener más allá, no sé, de 5,000 sí. Entonces, busquemos el punto de equilibrio, no sé los números exactamente cuánto, pero creo que sí, hay recursos importantes que se podrían utilizar en este momento de la reserva, canalizando por estos mecanismos para que la economía se pueda reactivar. Mi estimada Verónica, gracias por estar con nosotros. Mire, le he tomado la palabra. Cuando me vaya a Guayaquil, aquí estamos recibiéndola con mucho gusto. Genial, no, gracias Clever a usted por la invitación y solamente un mensaje final. Creo que la situación no es fácil, el tema político no es fácil, pero creo que los ecuatorianos somos súper fuertes y tenemos que seguir trabajando para sacar adelante nuestro país. Gracias y le tomo la palabra. Seguro cuando vaya a Guayaquil le llamo para comernos de ese bolo. Muy bien, éxitos, chao, gracias. Gracias, buen día, hasta luego. Buen día. Chao, Joana, hasta luego. Era la economista Verónica Tola, ex gerente de Banco Central del Ecuador, dando su opinión acá eminentemente técnica.